Cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 2. Vamos a levantar el monitor. Vídeo 1, vídeo 2, luces arriba, luces abajo. Hoy vamos a aprender a hacer esto en Unreal Engine con TouchOS. Hola a todos y a todas, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hace un tiempo hicimos unos tutoriales sobre Web Remote, que es una herramienta web para controlar nuestra aplicación Unreal Engine desde una tablet o desde un teléfono. Hay otra manera de hacerlo y es con TouchOS. Es una aplicación que te permite crear una interfaz, así con botoncitos y controles, y que también se puede conectar con Unreal Engine. Esto se utiliza muchísimo en producción, lo he visto en muchos sitios, así que va a ser muy interesante que aprendamos a hacer esto. Este tutorial tiene dos partes. La primera vamos a crear el interfaz y vamos a conectarnos con Unreal simplemente. Y en la segunda parte veremos cómo realmente actualizar todas las cosas que queremos hacer. En este caso, en esta escena, lo que queremos es controlar las luces, hacer un control de cámara, hacer un control de vídeo, cosas así. Así que nada, espero que os guste mucho. For my English speaking friends, remember you have subtitles. Sí, podéis darle a like, suscribiros y todo esto. Así que vamos allá. Hasta luego. Pues os voy a contar lo que vamos a hacer. Aquí tenemos una versión del estudio de Unreal Engine que hemos utilizado en otros tutoriales. Y si le doy aquí directamente a Play, nos sale este escenario ya con la chica. Os voy a poner en la parte de arriba del vídeo enlaces a otros tutoriales en el que cuento cómo hacer estas cosas, ¿vale? Os iré diciendo poco a poco. Pero aquí, por ejemplo, si damos a la tecla 1, vamos a esta cámara. Si damos a la tecla 2, esta cámara. Tecla 3, esta cámara. También tenemos la opción de, si vamos a la tecla 2, por ejemplo, de abrir una pantalla o cerrarla. Todo esto está hecho ya en tutoriales anteriores, así que os pondré los enlaces arriba para que lo veáis. Si abrimos la ventana, también podemos cambiar el vídeo, ¿vale? Un vídeo con una tecla, con otra tecla, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo, pero lo vamos a controlar a través de TouchOS, ¿vale? O sea, esto va a ser una aplicación que vamos a tener en nuestro móvil y con este interfaz nos vamos a crear una serie de botones y controles para controlar todo esto que ahora mismo estoy controlando con teclas. ¿Vale? Si os digo un poquito cómo está montado todo esto, porque esto lo vamos a adaptar, ¿vale? Entonces, si vamos a Level Blueprint, aquí tenemos el Begin Play, hacemos un pequeño setup para que no nos salgan la bola del jugador en el medio, para que podamos tocar con el ratón, en fin, eso son cosas que hemos visto en otros tutoriales. Establecemos una visión por defecto, que es la cámara larga, y iniciamos la secuencia de la animadora caminando. Luego tenemos aquí las teclas 1, 2 y 3 para controlar las cámaras. Como os he dicho, esto ya lo hemos visto en otros tutoriales, así que mirad el enlace de arriba por si queréis más información. Aquí tenemos la animación del monitor para que suba y que baje con las teclas Q y W. Lo mismo, esto ya está hecho en otro tutorial. Y con las teclas Z y X en este caso lo que hacemos es cambiar a un vídeo o a otro, ¿vale? Entonces ahora mismo todo esto lo vamos a manejar con la aplicación TouchOS, es decir, desde un teléfono móvil o desde una tablet vamos a controlar toda esta escena. Así que, ¿qué necesitamos? Pues vamos a necesitar descargar aplicaciones. Así que si nos vamos aquí necesitamos una aplicación para iPhone o para Android. Yo lo voy a hacer con iPhone, pero me parece a mí que con Android es lo mismo. Esta es la aplicación de iPhone, que es TouchOS MK1, y esta es la misma para Android. Ojo, importante, no os bajéis la aplicación TouchOS solo. Tiene que ser MK1. La MK1 es la que se puede controlar con el móvil y tal, ¿vale? Porque yo me he bajado la otra y resulta que no es. Así que me he gastado un dinerito porque, ojo, esto vale dinero, ¿vale? Esta cuesta $5 para Android y por algún motivo cuesta 6 euros para iPhone. Es decir, son de pago, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta hacer todo esto gratis, pero en este caso no he podido evitarlo. Sí es verdad que hay otras alternativas gratuitas a estas aplicaciones, pero no las he probado. Así que, bueno, quizá más adelante haga otro tutorial con alguna de prueba. ¿Vale? Entonces, os bajáis la que más os interese y lo que luego tienes que hacer es bajar un editor para Windows. Esto va a funcionar de esta manera. Bueno, os lo voy a explicar aquí. Este es el editor para Windows del interfaz que vamos a hacer para iPhone, ¿vale? Entonces, os metéis en esta dirección, bajáis aquí a la sección de descarga
y os bajáis la versión de Mac o Windows o Linux o la que os apetezca, ¿vale? Con eso valdría. Cuando os bajéis la aplicación, os aparecerá aquí, simplemente la descargáis y ejecutáis directamente, no hay nada que hacer, ¿vale? Yo le voy a dar ya y me aparece esto, ¿vale? Esto ves que ya tiene forma de teléfono móvil, aunque también lo podéis cambiar aquí, ¿vale? Entonces, igual, en lugar de un iPhone, podéis decir que sea un iPad o que sea otra cosa, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a construir todos los controlitos que luego van a aparecer en nuestro teléfono móvil, ¿vale? Y luego lo que haremos será enlazar estos botones y controles con Unreal Engine. Ahora al mismo tiempo voy a abrir la aplicación para que veáis cómo funciona esto, ¿vale? Esta es una pantalla un clon de mi teléfono móvil, de mi iPhone. Voy a abrir esta de aquí, el OS. La abro, me sale esto, veis que es lo mismo. ¿Ok? Vale, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra aplicación, ¿vale? Le vamos a dar a este botoncito de arriba para salir. Nos vamos aquí a la sección esta de aquí. Y aquí lo que tenemos que rellenar es nuestro host. El host es nuestro ordenador, ¿vale? Entonces, esto lo hacemos como hemos hecho ya en otros tutoriales. Si te vas a Windows, CMD, para abrir la consola de comandos y pulsáis ipconfig, te saldrá esta dirección. Esta dirección es esta dirección, ¿vale? La tecleáis y ya está. El resto no hay que tocarlo. Lo que sí es importante aquí es que te sale aquí un puerto de salida, que es el 8000, ¿vale? O sea, hay que acordaros de esto, ¿vale? Porque esto lo vamos a utilizar después. En principio ya con esto está configurado, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Touch OS? Voy hacia atrás y ahora veis que esto está vacío, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a nuestra aplicación y le das al botón derecho, os va a salir una serie de controles que podéis utilizar, ¿vale? Por ejemplo, un botón, un control de este tipo, lo que queráis, ¿vale? Entonces, ¿cómo pasamos esto aquí? ¿No? Lo que tenemos que hacer es, hay que pulsar en Sync. Os aparecerá un mensaje ahora, que es este, diciendo que tenéis que estar conectados a la misma red Wi-Fi, ¿vale? Y desde la aplicación seleccionar Layout Add, ¿vale? Entonces, si hacemos eso, nos vamos a nuestro teléfono, vamos otra vez al botoncito para salir, ahora nos vamos aquí abajo a Layout, le decís Add, y aquí os saldrá el ordenador que está conectado. En este caso, este es el mío, ¿vale? Está duplicado, pero bueno, en mi caso. Le dais a uno cualquiera. Dirá, este layout se va a cargar el que tenías antes. Sí, pues vale, venga, adelante. ¿Vale? Entonces nos vamos atrás, Touch OS, y le decimos aquí Dan y no sale nada. Creo que es porque no lo he grabado. Vamos a grabarlo con algún nombre. Yo tengo ya este ya puesto antes, así que ya está grabado. Vamos a ver si ahora sincroniza. Voy a sincronizar. Esto ya está sincronizando en teoría. Vamos al teléfono. Volvemos aquí arriba. Layout. Add. Nuestro ordenador. Dice que nos lo va a escribir. Sí, de acuerdo. Vamos a Touch OS. Vamos aquí a Dan. Y ahora sale nuestro control. ¿Vale? Ahora ya esto lo podemos manejar con el ratón. ¿Vale? Voy a tocar en el botón. Pup, 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 ¿vale? Esto ya estaría mandando una señal, ¿vale? Que todavía en Unreal no estamos capturando. Y si giro el control y como veis, el control es muy chulos. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a parar la sincronización. Una cosa importante, cada vez que hagáis cualquier cambio tenéis que repetir este proceso. Es decir, si ahora yo añado otro botón, o yo que sé, un fader de estos, tengo que volver a sincronizar, así. Y en el iPhone lo mismo, tengo que volver aquí arriba, volver a darle a Layout, Add, seleccionar mi ordenador, OK, atrás, Done, ¿vale? Y ya sale. Entonces es un poco rollo. Ahora aquí esto ya funciona. Es un poco rollo, pero como, bueno, se supone que esto es hasta la fase de diseño. Una vez que lo tengas, pues ya está hecho. No hay que hacer nada más, ¿vale? Vamos a parar la sincronización. Y ahora vamos a hacer los botones que vamos a necesitar, ¿vale? Vamos a hacer primero esta parte y luego vamos a modificar todo Unreal para recibir las señales, ¿vale? Entonces, en principio todo esto no me hace falta, no me hace falta, no me hace falta. Lo que vamos a hacer en Unreal, si os acordáis, va a ser, vamos a gestionar, vamos a darle control de cámaras, o sea, una cámara, dos cámaras, tres cámaras. Vamos a controlar la aparición
de nuestra pantalla y vamos a controlar el vídeo. Vídeo 1, vídeo 2. Además, vamos a hacer una cosa que va a ser, si veis estas luces de aquí, vamos a bajarles o subirles de intensidad, ¿vale? Vamos a utilizar para eso el fader que acabamos de ver. Vamos a hacer que gradualmente suban o bajen. Vale, vamos a hacer una aplicación rápidamente con esto. Pues vamos a ver. Lo que queremos es... ¿qué queremos? Queremos control de cámaras, ¿no? Pues para esto vamos a hacer un control que aquí está muy chulo, que es multitoggle. Multitoggle le vamos a decir la opción Exclusive Mode. Eso quiere decir que si pulsamos uno, se desactivan los demás, que es justo lo que queremos. Como tenemos 3 cámaras, vamos a decirle que sea 3 por 1. ¿Vale? Este va a ser nuestro control de cámaras, ¿vale? No sé si poner más texto. Una cosa que se puede hacer es añadir labels, o sea, etiquetas. Podemos decirle... Aquí en label le decimos cámaras. ¿Vale? También puedes cambiar el color, ¿vale? Esto es rojo, pero puede ser el color que sea. Este es el cámara 1, 2 y 3. ¿Vale? Creo que no hace falta poner que sea la cámara larga, lejana, ¿no? Esto ya está ya claro. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a subir o bajar la pantalla, que yo creo que con un otro toggle, pero individual, nos vale. Vamos a cambiar de color. Le ponemos azul, por ejemplo. No sé si podemos copiar esto y pegarlo. Sí, se puede. Pues mira, perfecto. Entonces vamos a poner esto también azul. Y le decimos monitor up, down. ¿Vale? Uy, no cabe. Vamos a hacer un poco más largo. Monitor up, down. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los vídeos, ¿vale? Control de vídeos. Vamos a hacer un poco lo mismo. Es decir, vamos a copiar esto y esto. Lo ponemos aquí. Vamos a poner esto amarillo y amarillo. Y este va a ser de 2. Solamente hay 2 vídeos. Vídeos. Y por último vamos a poner... Eso estaría bien poder alinearlo. Pero bueno, no pasa nada. Y por último vamos a poner un control de estos que hemos visto antes, que está muy bien, que es el Rotary. Vamos a poner vertical a ver qué tal. Rotary V, este. ¿Vale? Y este va a ser la intensidad de las luces. Entonces podemos poner este de otro color si queremos. Sí, no tengo nada de luces, pero bueno. Lo ponemos ahora. Y aquí tenemos luces en naranja. Aquí. Vale, pues este es nuestro pequeño interfaz. Vale, muy básico. Pero bueno, mira, ya que esto va... Creo que esto lo voy a poner también en azul. Porque como son vídeos en el fondo, están relacionados. Y los pongo aquí, ¿vale? Monitor arriba abajo. Y las luces las pongo aquí. Y esto es todo lo que necesitamos. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a sincronizarlo. Y vamos a ver si aquí funciona esto. Vamos aquí, vamos al layout, añadir, ordenador, sí, volvemos y hecho. ¡Chan! Aquí está nuestro sistema. Entonces, si pulsamos a las cámaras, tenemos cámara 1, cámara 2 o cámara 3. Podemos abrir el monitor o cerrarlo. Podemos poner el vídeo 1 o poner el vídeo 2. Este no es exclusivo, no me he equivocado. Y también podemos subir la intensidad de las luces o bajarla. ¿Vale? Esto es lo que va a ser. Muy bien, pues ya está. Vamos a corregir esto que tenemos aquí. Esto tiene que ser exclusivo. Perfecto. Pues con esto ya tenemos nuestra primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda, que es que Unreal entienda todo esto. Antes de eso, vamos a volver a la aplicación y vamos a nombrar un poco esto un poco mejor, ¿vale? Porque ahora nos va a decir que este es el código que va a ser enviado a Unreal. Entonces es un poco confuso, ¿no? Que tenga yo que buscar por este valor. Es casi mejor que esto le llamemos... Mira, si esto es así, la barra 1 normalmente quiere decir que es la primera página. También se pueden crear aquí más páginas, ¿vale? Se puede crear una página para aquí, otra página para acá, eso está muy bien. Pero en este caso vamos a seguir este mismo formato. Entonces, esto le vamos a llamar barra 1 barra lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a llamarle barra 1 barra
cámaras. ¿Vale? Este va a ser /1 barra monitor. Este va a ser /1 barra vídeos. Y este va a ser /1 barra intensidad. ¿Vale? El /1 es opcional, ¿vale? Al final lo que te interesa es que este nombre sea único. Y ya lo tenemos. Perfecto, perfecto y perfecto. Muy bien, pues ahora vamos a ir en Real. Ahora vamos a ver cómo podemos hablar desde esta aplicación a Unreal. Lo primero que tenemos que hacer es activar nuestro plugin de OSC, que por defecto viene desactivado. Así que si os veis aquí, buscáis OSC Open Sound Control. ¡Pum! Activáis y reiniciáis. ¿Vale? Vamos a grabarlo todo y vamos a esperar un poquito a que se reinicie. Ya estamos de vuelta. El plugin está activado. Perfecto, pues nada, vamos a hacernos... Mira, tengo aquí un directorio de media. Así que vamos a seguir utilizando este, yo creo. Me voy a crear una blueprint de actor que se llame BP Touch OSC y la vamos a abrir. Aquí estamos. Entonces, en todo esto lo voy a eliminar, que no me hace falta de momento. En el Begin Plane, lo que vamos a hacer es crear un OSC Server, ¿vale? Esto lo que va a hacer es leer peticiones desde la aplicación, ¿vale? Aquí, ¿qué ponemos aquí? Pues aquí en recepción de la... Bueno, esa es la dirección de entrada. Entonces aquí lo que habrá que poner es nuestra dirección del ordenador. 168, que si os acordáis, esto era 1.15. 1.15. En puertos, si os acordáis, esto hay que poner lo que teníamos aquí, ¿vale? Si vamos aquí arriba a OSC con la dirección, el puerto es el 8000, ¿vale? Entonces hay que poner ese puerto. El resto se puede dejar igual, lo único importante es decirle que sí, que comience a escuchar, ¿vale? Es muy importante que ya a partir de aquí nos va a dar los mensajes de llegada. ¿Vale? Vamos a partir de aquí, para poder usarlo después, vamos a crear una variable, botón derecho, promote to variable. Esto ya nos va a guardar esta variable aquí, ¿vale? Vamos a llamarla esta variable OSC server, ¿vale? Entonces, cuando se cree esto, nos lo va a guardar aquí, ¿vale? Vamos ahora a hacer una cosa que es trabajar con eventos. Es decir, esto lo que va a hacer es que cada vez va a llegar un mensaje cada vez que le estemos utilizando esta aplicación. Ahora vamos a crear una función para que cuando se reciba un mensaje desde nuestra aplicación nos llame a un evento. Y a partir de ese evento vamos a hacer toda la funcionalidad. Para eso vamos a hacer una llamada a bind event on OSC Match Receive. Este es el que queremos. ¿Vale? Entonces, cuando recibamos un mensaje, lo que vamos a hacer es llamar a este evento. Entonces, si creamos un evento y le decimos matching event, vamos a llamar a este evento. Este le vamos a llamar, por ejemplo, pues sí, process. ¿Vale? Es decir, básicamente, cuando llega un mensaje, vamos a llamar a un evento y desde aquí vamos a procesar todo. Y en el mensaje tenemos toda la información. Además, por aquí podemos filtrar la IP address, por ejemplo, si tenemos varias apps conectadas a varios ordenadores o el puerto por el que va. Esto en principio no lo voy a usar. Lo que voy a utilizar es el mensaje que llega. ¿Vale? Entonces, con eso está bien. Hay una cosa que dice el maestro Aiden Wilson, que antes de esto deberías hacer un unbind. Un unbind all event. ¿Cómo se llama esto?
from o lo mismo, from OSI message receive. ¿Sabes? Es decir, podemos hacer esto y esto. Vamos a hacer un poco más bonito. Que estén en línea estos de aquí. Este aquí. Esto lo que hace es que te va a desactivar, cada vez que lancemos la aplicación, te va a desactivar toda esta asociación a este evento que hubiera antes. Parece ser que si no haces esto, sinceramente esto no lo he probado, no sé si realmente es necesario, pero parece ser que quizá lo es. Que sería una buena prueba, coger y decir, voy a desactivar esto, me lo cargo y a ver qué pasa. Luego lo vamos a probar, ¿vale? Pero en fin, la idea es que eso es como una especie de reset, es decir, no pongas ningún solo evento, quítalo todo lo que había antes y ahora vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos a añadir este mensaje, cuando llegue un mensaje, lo añadimos a este evento y aquí van a pasar cosas. Entonces vamos a ver si funciona. ¿Vale? Desde aquí podemos decirle una función desde el mensaje que sea getOSC message address. Esto va a ser la dirección que hemos puesto aquí. Es decir, vamos a recibir este dato. ¿Vale? Entonces, una vez que está aquí, yo creo que lo que vamos a hacer es simplemente vamos a escribirlo. A ver si funciona. Vale, esto no va a funcionar directamente. Tendríamos que hacer una función que es para pasar esto a texto. Y aquí ya tenemos un texto. Esto es temporal, ¿vale? Esto luego lo vamos a ver cómo lo usamos. Esto debe aquí. Eso es. Entonces, en teoría, cada vez que llegue un mensaje nos debería escribir esto de aquí. 1 cámaras o 1 monitor, etcétera. Vamos a ver si es cierto, ¿vale? A ver si funciona y no queda mal. Vale, vamos a compilar. Todo bien. Vamos entonces a reproducir, aunque bueno, espérate, antes hay que obviamente traer nuestra blueprint al nivel porque si no, no se va a ejecutar. Así que vamos a grabarlo todo, por cierto. Y otra cosa que vamos a hacer va a ser también, vamos a sincronizar esto último que hemos hecho para que estos datos estén aquí. ¿Vale? Entonces vamos a sincronizar. Volvemos aquí atrás, layout, add, ordenador, cerrado, TouchOS, done. Y ahora vamos a ver. Y reproducimos. Vamos a ver nuestra pantalla y le decimos, a ver, ajá, mira, cámaras 1, 1. Estoy dando el primer botón. Segundo botón, cámaras 1, 2, 1. Cámaras 3, 1. ¿Vale? Ya sabemos que si queremos ver esa cámara, tenemos que buscar este dato. ¿Vale? Vamos a ver monitor. Monitor es eso, 1 monitor. Perfecto. Cada vez que le das, se enciende o se apaga. Vale. Como veis aquí solo me pone, le estoy dando, activando y desactivando, solo me pone ese dato. Es decir, vamos a tener que almacenar alguna variable para esto. En cuanto a vídeos, tenemos el vídeos 1.1, vídeos 2.1, fácil. Y luego las luces, intensidad, intensidad, intensidad. Perfecto. Muy bien, pues este momento está funcionando perfectamente. Bueno, hemos visto ya cómo crear una interfaz con TouchOS en nuestro móvil y cómo conectar ese TouchOS con Unreal, de modo que recibimos los datos. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo realmente hacer que esto interactúe con Unreal y haga cosas concretas. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y hasta luego.